Vamos con ello. Pues bienvenidos una vez más, chicos. Hoy tenemos, un gustazo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Daniel Gómez Aragonés, un compañero de viaje en la historia. Es un apasionado defensor de nuestras raíces, sobre todo de las visigodas. Daniel es licenciado en Humanidades y es miembro de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es autor de muchos libros. Yo lo conocí con el libro Toledo, biografía de una ciudad sagrada, y hoy vamos a hablar de reinas godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. Bueno, como ya he dicho, sobre todo yo te conozco por ser un gran apasionado del mundo visigodo y un gran divulgador, y os invito a todos a que conozcáis su obra, veáis los libros que tiene y sobre todo su último libro, Reinas Godas. Por cierto, si visitáis Toledo, como yo conocí un poco el mundo de Daniel, hay una empresa muy chula que se llama Toledo Mágico y hacen unas rutas muy bonitas por Toledo y podéis tener el honor, tú corrígeme si te equivoco, de hacer una ruta con Daniel. Yo hice una ruta con ellos y la verdad es que me encantó, me encantó. Así que, bienvenido, Daniel. Don Borja, bueno, muchísimas gracias, menuda presentación. Espero no estropearlo después de todo lo bueno y bonito que has dicho. Y en cuanto a lo que indicabas en el caso de Toledo, efectivamente, si alguno de tus seguidores quiere venir, pues que me busque por redes sociales, estaré encantado. Y luego también tenemos otro proyecto que está ya configurándose, que es Círculo Recaredo, Centro de Estudios Círculo Recaredo, donde se va a insertar también las actividades que hacemos en Madrid, como las visitas formativas al Museo Arqueológico Nacional, las rutas por Madrid, este proyecto que hemos sacado ahora de viajes con Halcón Viajes recorriendo España en pos de la Reconquista. Vamos a empezar a hacer cursos, clases, talleres, jornadas, bueno, un no parar. ¿Qué te voy a contar? Me parece muy interesante. Al final te haré alguna pregunta sobre eso, porque te lo escuché en alguna entrevista que te hizo alguno de los compañeros y yo digo, bueno, me da curiosidad esto, ¿no? Fíjate qué forma de empezar a hacer la entrevista más curiosa, ¿no? Yo veo cómo los alumnos o como, digamos, el conocimiento de historia ha evolucionado en las últimas décadas, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos estudiaban la lista de los reyes godos y se ha hecho mucha crítica de si eso sirve más o menos. Y yo a veces le digo a mis chavales que, bueno, vale, servirá más o menos, pero es que hemos pasado de saber la lista de los reyes godos a no saber qué es un godo. Y te reirás, pero es más o menos cierto. Es decir, mis chavales en promedio no saben qué es un godo. Y cuando digo qué es, me refiero a que no lo diferencian entre caracol, estrellita de mar. O sea, más o menos mucha gente está ahí. Sé que te hace gracia, pero ¿qué es esto de un godo? ¿Cómo lo podrías definir para esa persona que nos va a oír que quizás no lo sepa muy bien, si es el caso? Es que no podía evitar reírme porque me estaba imaginando Bob Esponja con un godo al lado, con el estrellita de mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy sencillo, muy sencillo. Me te iba a decir una respuesta muy fácil, ¿no? ¿Qué es un godo? Pues que le pusieras una foto mía y ya está, ¿no? Creo que sería algo lo más rápido y sencillo. Pero pues ya, yendo al grano de manera seria, vamos a ver. Los godos o el periodo visigodo es una etapa fundamental en la historia de España. ¿Por qué es una etapa fundamental? ¿O qué me puede decir? No es fundamental la etapa prerromana, no es la etapa fundamental, no es fundamental la etapa romana o la etapa islámica. Vale, pero es que la etapa visigoda es fundamental porque es fundacional. ¿Y a qué me refiero con fundacional? Porque es clave en eso de qué es España. Por lo tanto, y es algo que en estos debates muchas veces bizantinos que tenemos en España, que somos, no somos, si somos de ayer o de antes de ayer, etcétera, etcétera, pues es muy importante tener la referencia del reino visigodo. Los godos es un pueblo que tiene su origen en el sur de la actual Suecia. A partir de ahí empieza un viaje fascinante, un viaje de película, una epopeya digna de El Señor de los Anillos, por la camiseta que veo que llevas, que creo que es Gandalf, pues total y absolutamente. Ahí les lleva a recorrer buena parte de Europa. Muy grosso modo, ya nos plantamos en el siglo V después de Cristo, en el año 410, y los godos están llamando a las puertas de Roma. Hay que tener en cuenta que alguien puede decir, oye, godos, visigodos, ostrogodos, te he hecho un poco un lío. Vamos a ver. Los godos es un pueblo germano, es un pueblo germano oriental. Hay distintos tipos de pueblos germanos. Están los francos, los suevos, los vándalos, los longobardos, los anglos, sajones, etc. Todo esto siempre en el contexto de lo que sería la etapa del Bajo Imperio Romano.
Los godos, como digo, es un pueblo germano oriental. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mucha influencia del ámbito oriental. En el caso de los godos, de otros pueblos que no son germanos, pero sí son bárbaros desde el punto de vista romano. Es decir, pueblos irano-esteparios, alanos, sármatas, hunos, etcétera. ¿Qué sucede? Que los godos hay un momento en el que se dividen visigodos y ostrogodos y van a llevar caminos paralelos, veces que se van a tocar más y veces que van a estar más separados. Pero por mucho que veamos visigodos o por mucho que veamos ostrogodos, estos pueblos siempre se consideran godos. De hecho, en las fuentes lo más habitual es encontrar la palabra godos, más allá de visigodos o de ostrogodos. En el caso específico de los visigodos, aunque hablaremos de visigodos y godos, porque repito, es lo mismo, hemos dicho que en el 410 están llamando a las puertas de Roma. Y es que el primer rey de esa famosa lista que has mencionado, Borja, Alarico saquea Roma en el año 410 como fecha simbólica. Después de este saqueo, los godos van a levantar un reino, van a crear un reino en el centro y sur de las antiguas Galias, en Francia, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés. Ahí se van a desarrollar, van a ir ganando cada vez más autonomía, más peso, más influencia con respecto al poder de Roma, con respecto al poder del Imperio Romano de Occidente, porque no olvidemos que estamos en una época en la que el Imperio Romano ya está dividido. Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, Imperio Romano de Occidente, con capital ahora ya en Rávena. El Senado seguía en Roma, pero la sede imperial estaba en Rávena. ¿Qué va a suceder? Que el Imperio Romano de Occidente va a caer en el 476, este reino visigodo de Tolosa alcanza su plenitud total, pero muy poquito tiempo después, en el 507, son derrotados por los francos, este otro pueblo que mencionaba que también es germano, que van avanzando desde el norte de la actual Bélgica, y en este caso los godos o visigodos van a poner su foco en la península ibérica, en España. Y aquí va a surgir el reino visigodo de Toledo. Y este reino visigodo de Toledo, cuando tú lo estudias, cuando tú lo trabajas, y todo esto es muy grosso modo, te das cuenta que hay una búsqueda, hay un anhelo. ¿De qué? De unidad. De unidad a todos los niveles. Unidad territorial, que se consigue, toda la península ibérica y entonces el sur de Francia. Unidad religiosa, que se consigue cuando los godos, que eran arrianos, una corriente herética del cristianismo, se convierte al catolicismo. Unidad legislativa, que se consigue. Unidad, por decirlo de una manera, cultural también. Todo esto dejando a un lado la comunidad judía que funcionaba, por decirlo así, aparte. Entonces, como hay este sentimiento de unidad y como además poco a poco hay una identificación muy clara con un territorio, es decir, el Regnum Gotorum, el reino de los godos, se va a asimilar con el Regnum Hispaniae, con el reino de Hispania, y el Rex Gotorum, el rey de los godos, se va a asimilar con el Rex Hispaniae, el rey de Hispania, podemos ir hablando de el germen, la simiente de lo que es España. Que, y para cerrar esta pequeña y breve explicación, aquí no acaba la cosa. Cuando se produce la invasión musulmana en el 711, lo que llamamos la Reconquista, en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, Aragón, en los condados catalanes, todos estos territorios, todos estos reinos y condados, todos se sienten legítimos herederos del reino visigodo de Toledo. La Palma se la va a acabar llevando Asturias, León y Castilla, pero todos quieren avanzar en pos de lo que fuese reino visigodo. ¿Por qué? Porque es el horizonte común que tienen. Por lo tanto, no insistimos en ese germen de España. Sabes perfectamente que hay una serie de debates muy poco productivos alrededor de lo que es España, lo que no es España, que aparte yo creo que son más, están más fundamentados por presentismos e ideologías que por una productividad propia de la historia, porque a ti te he escuchado decir muchas veces que, bueno, tú eres Daniel Gómez Aragonés, ¿no? Y que cuando tenías 10 añitos también eras Daniel Gómez Aragonés, pero eras distinto, ¿no? Pues yo creo que son debates muchas veces que, más que la historia pura, lo que buscan es justificar un relato, ¿no? El otro día recuerdo que yo hablaba de Cristóbal Colón y me decía, no, pero no fue España. Y es como, bueno, pero ya estamos otra vez. Vale, que sí, que había reinos, pero sabes que no buscan ahí un argumento. No, totalmente, o sea, no son debates que busquen porque un debate en cualquier área, en cualquier materia, me da igual que sea economía, me da igual que sea sociología, que sea biología, que sea física, que sea geografía. Estos debates historiográficos no buscan fomentar el propio debate historiográfico, enriquecer el debate historiográfico. Buscan, por un lado, enfrentar, dividir y de alguna manera obligar a tragar con un determinado relato. ¿Por qué? Y esto también lo he dicho en alguna entrevista. Creo que en España hemos tenido un problema. En España un problema que hemos tenido es lo que yo llamo
pasar el fenómeno hooligan. Y me explico. El fenómeno hooligan en el fútbol. ¿Vale? En el fútbol entendemos que es tan pasional que jamás vas, o muy pocas veces vas a tener el temple de decir, vale, tu equipo ha ganado justamente, sois mejores, os merecéis la Liga, la Champions, lo que sea. Eso entendemos que cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es un debate muchas veces irracional y pasional y poco argumentativo. Todo eso hemos tenido un problema, y es que lo hemos pasado del fútbol a la política. Y ahora en la política lo mismo, no es que los míos, que no, tío, que no son los tuyos. Esa gente está ahí para intentar hacer lo mejor para tu país, para tu comunidad autónoma, para tu ayuntamiento, etcétera. Y si no lo hacen bien, pues pones a otros. Aunque no sean los tuyos, porque lo importante es el bien común, porque el bien y el mal está por encima de los colores. Claro. ¿Qué sucede? Que ese debate y ese conocimiento racional lo hemos dejado, ¿por qué? Por el hooligan, lo mismo. Yo soy de este equipo, yo soy de este partido, innegociable. Y eso ahora lo hemos pasado a la historia. La historia es el nuevo campo de batalla o el nuevo, entre comillas, campo de fútbol. Es decir, si tú estás hablando de España, porque esto lo decía un profesor que se lo vi en una red social, pero que me disculpe, no me acuerdo el nombre del profesor que lo tenía, tú puedes vamos a hablar de la historia medieval de Inglaterra, de la historia medieval de Francia, de la historia medieval del País Vasco, de la historia medieval de Cataluña, de la historia medieval de Marruecos, pero tú di la historia medieval de España. Ya la hemos liado. Es que no sé por qué sucede este evento, que te lo he escuchado también decir en otra entrevista, y es que, bueno, yo a veces a mis chicos les he hablado de cosas como Magallanes y Elcano, o he desmontado algunos mitos y exageraciones sobre la Inquisición española, y automáticamente esto es de fachas. Y dices, pero bueno, estamos hablando de historia, quiero decir. Sí, todo el mundo sabe que Elcano y Magallanes eran protofachas, evidentemente, o sea, clarísimo, los reyes católicos igual, y que no decide los reyes godos, por supuesto, claramente. O sea, no nos damos cuenta que esto, como bien decías, es presentismo puro y duro. Claro. O sea, yo una de las cosas que cada vez tengo más claras es que cuando tú estudias historia, no puedes pensar como una mujer historiadora o un hombre historiador del siglo XXI. O sea, a la hora de las herramientas sí, pero si tú estás estudiando el siglo XV, tienes que pensar y sentir cómo sentía esa gente en el siglo XV, porque la historia no es meramente descriptiva, no es 1 más 1, 2, y se acabó, ya no. ¿Por qué es 1? ¿Por qué es 1 más 1 es 2? ¿Por qué hay veces que puede parecer 1,9 o 2,1? O sea, hay que entender importante que es la historia y sentir la historia. Si yo estudio la época visigoda, por ejemplo, tengo que entender algo que ahora no es tan habitual. Y es que en aquella época, como a lo largo de toda la media, eran creyentes 24/7. Y eso hoy en día es muy complicado de entender, pero esta gente lo entendía exactamente tal cual y eso marcaba su día a día, su visión de bien y su visión del mal. Entonces, a ver si nos quitamos ya las carcasas, las tonterías que tenemos encima, que muchas veces todo esto, eso es de facha, no sé qué, pero eso es una excusa porque no quieres leer y no quieres estudiar y ya está. O sea, claro. A veces yo creo que también es normal si es una persona que no está muy metida en la historia. Si es una persona muy metida en la historia, no está normal. Pero querer entender la religión en el siglo XV y para atrás, como la entendemos hoy en día, es absurdo. Pues no tiene nada que ver. La religión era un elemento fundamental, vertebrador y central de la vida. Indiscutible. Es que indiscutible. ¿Cómo vas a discutir la España de la Contrarreforma? O sea, no puedes discutir a España contra la reforma porque es algo en el que todo el mundo se sube al carro para luchar contra la reforma de Lutero. Hoy en día, evidentemente, la gente a lo mejor no hace eso. Yo sí lo haría, pero porque soy muy creyente. Pero entiendo que hay otra gente que no lo ve así. Te escuché decir en un vídeo una cosa que luego le di muchas vueltas. ¿Por qué habrá dicho esto? Y llegué a la conclusión a que creo que la dijiste fundamentalmente porque eres creyente, porque dijiste las dos peores cosas que le han pasado a Europa son la reforma y la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa. Yo pensé, bueno, esta selección de estos dos elementos, creo que el elemento central de esa selección es tu catolicismo, supongo, ¿no? Por un lado, es mi catolicismo y porque creo que van en contra de la tradición hispánica. O sea, sí, eso sí. O sea, creo, y esto lo he dicho igual en alguna entrevista, es la esencia de lo que es España, que esto de hablar de esencia de lo que es España, de lo que es español, de lo que es hispánico, tampoco es facha, por el amor de Dios. Es que tenemos una cultura y religión preciosas y un pasado precioso, que no es ni mejor ni peor, porque cuando tú dices esto, piensa la gente que estás, no, un discurso de superioridad. No. Si yo, en este caso, fuese musulmán,
o hubiese nacido en Marruecos o en Argelia o en otro lugar del mundo islámico, haría lo mismo que hago pues, desde ese punto de vista. O sea, en lugar de estar con los reyes godos o los reyes católicos, estaría con Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III, Almanzor, haría lo mismo que hago, pero desde el otro lado. Pero que no es ni bueno ni malo, simplemente es, evidentemente, estoy encantadísimo de que Dios me haya puesto para hablar de estas cosas desde este plano. En cuanto a lo que dices de la reforma de Lutero y la Revolución Francesa, es que creo que van en contra de lo que es la tradición hispánica, porque si tú estudias todo lo que es la tradición hispánica desde la época prerromana hasta el siglo XVIII, bien en tal siglo XVIII, incluso hasta los principios del XIX, te das cuenta que es un mundo incompatible. El mundo protestante. O sea, el mundo protestante elimina cuestiones que son determinantes y fundamentales. O sea, premia mucho más el ámbito del materialismo. Si es que detrás de todos los sismos que han desangrado Europa está el mundo protestante. Hay que decirlo, Claro. hay que saberlo. O sea, todo lo que es el capitalismo, el socialismo, el liberalismo, que, ojo, que también han traído cosas buenas, no vamos a ser fariseos, pero también han generado unos enfrentamientos a un nivel tan sangriento casi como no se había visto nunca. Entonces también tengamos eso en cuenta. Y la Revolución Francesa me parece que es decir, abajo el antiguo régimen, igualdad, fraternidad, libertad, etcétera. Joder, tú coges el periodo revolucionario en Francia, que son, vamos a exagerar, vamos a tirar el chino, 10 años, ¿vale? 10 años. Coges la Inquisición española, 3 siglos y pico. Bueno, la diferencia cronológica es muy amplia, pero es que en esos 10 años en Francia se mató a muchísima más gente que la gente que ajustició la Inquisición española. Y la Revolución Francesa es el adalid de la modernidad, de la predemocracia, de las libertades, etcétera, etcétera. Y la Inquisición española somos Mordor. Pero vamos a ver, ojo, pero en verdad que lo de la Inquisición española Mordor es para atacar al Imperio Español. O sea, es la herramienta para atacar al Imperio Es Español. leyenda negra, claro. Claro, claro, pero te das cuenta y dices, hostias, ¿y todo lo que se hizo en América? No, eso es genocidio. Pero, ¿y las universidades que se fundan desde el siglo XVI? ¿Qué sucede? ¿Cuántas universidades se fundan en Norteamérica? No se fundan. No se fundan hasta el siglo XIX. ¿De qué estamos hablando? Y además se fundan muchas iglesias que, como hemos dicho antes, son la cultura nuestra. O sea, nosotros no fundamos iglesias por simplemente, no, es que es nuestra cultura, es nuestra... Pues, que en cada pueblo de España hay un edificio que no falla, y es la iglesia. O sea, no hay pueblo de España que no tenga iglesia. Yo no hablo de ser un beato, con cariño y con respeto, de ser un beato, ser un meapilas. Yo no digo eso, pero tienes que conocer lo que eres, tienes que conocer de dónde vienes, tienes que conocer por qué nos llamamos Carlos, Antonio, María, José. Forma parte de todo, tienes que conocer por qué celebramos la Navidad, la Semana Santa, por qué tomamos vino, por qué podemos tomar jamón, por qué podemos tomar cerveza, todo ese tipo de detalles creo que son importantes y no tiene que ver con el plano político, tiene que ver con el plano de raíz y esencia. Si yo lo digo, que soy patriota, por supuesto que soy patriota, porque yo cuando he abrazado a mis abuelos, cuando doy un abrazo a mi abuela, que en paz descanse, estaba abrazando mi patria, porque mi patria son mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todo lo que yo soy, porque lo que nosotros somos, esta carne que tenemos, estos pelos, gracias a Dios, etcétera, etcétera, nos la ha dado esa gente. Y toda esa gente forma parte de un proyecto precioso que tiene luces y sombras, por supuesto, pero que para mí tiene muchas más luces, hay que decirlo alto y claro, que se llama España. Y dices, cuentas que desde la universidad te apasionó todo el mundo de los godos. No sé qué te llevó, supongo que ser de Toledo también hace mucho, evidentemente, pero ¿qué te llevó a tener esa pasión y a hacer un libro sobre las reinas godas? ¿Cómo es este libro que has Pues mira, escrito? por un lado, lo que es la pasión por, bueno, cuando empiezas la carrera de, en este caso, en mi caso, de humanidades, yo quería focalizarla especialmente por el ámbito de la historia. Claro, cuando tú ya desde el principio sabes que vas a querer ir más allá de los 5 años de licenciatura en aquella época, porque yo empecé la carrera en 2001-2006, anda que no ha llovido ya. Somos de la quinta. Madre amor hermoso, cómo pasa el tiempo. Pero qué bien nos conservamos, vamos a decirlo también, hombre. Bueno, la cuestión es que yo me quería, pues de alguna vez, especializar en una temática. Y siempre he tenido cierto regusto, o siempre he creído en aquello del romanticismo. Un segundo que me está entrando por aquí una llamada, voy a rechazarla. Ahora, siempre he creído en el cierto romanticismo que tienen los perdedores, ¿no?
Y en este caso podemos decir que el reino visigodo es el perdedor con respecto a lo que es la invasión musulmana. Eso por un lado. Por otro, un buen día descubrí que en paz descanse a Juan Antonio Cebrián, el gran padre de la Rosa de los Vientos de Onda Cero, una de las personas que más ha hecho en España por la divulgación de la historia y especialmente por los godos. Y luego además descubrí a los grandes estudiosos, los grandes académicos de lo que es la etapa visigoda, como García Moreno, como José Orlandis, Sánchez Albornoz, etc. Eso sumado a lo que has indicado de estar en Toledo y eso sumado a algo que destacaba mucho en época goda, que era el pelo largo y la barba, pues hombre, para mí era blanco y en botella lanzarme Y porque yo no creo en las casualidades, considero que en la vida todo sucede Pero por algo. vamos a ver, el pelo largo y la barba aparecen en algún momento, no sé ya con 10 años. Esto ya aparece antes de tu amor a lo... No, o sea, yo empecé a dejarme el pelo largo cuando estaba en séptimo, octavo de GB. Yo ahí ya empecé. Séptimo, octavo, yo ya fui todo el instituto, con el pelo cada vez más largo, no tanta barba, evidentemente, como tenía ahora, porque no me salía tanta, pero ya cuando, yo qué sé, cuando a lo mejor tienes ya 18, 19, 20 años, que dices, ya vas tirando a adulto, ¿no? Porque bueno, también hay mucha obsesión con la edad. O sea, yo tengo casi 43 y cuando me dicen chaval o muchacho, digo, no, a ver, yo soy un hombre adulto. Ya dejamos las tonterías de la edad es un número, lo que importa es la actitud. Pero bueno, yo ya dije, no, o sea, yo quiero seguir con mis pelos largos, con mis barbas para adelante porque me justifica, porque soy descendiente del mismísimo Leovigildo. Esto evidentemente con cierto nivel de humor. Y en cuanto a lo que es el hecho de escribir este libro, el de Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, hay que decir al César lo que es del César, y más en este caso, o en un libro en el que el componente femenino es tan importante, es que la idea parte de una mujer. La idea parte de doña Imelda Navajo, directora de la editorial La Esfera de los Libros, que me lo propuso y yo dije, copón, qué idea más buena y qué idea más interesante, voy a lanzarme. Y la verdad que me lancé y hasta el día de hoy que va camino del libro, que ha salido unos 6 meses ya, pues total, absolutamente encantado. Claro, y yo que estoy en digamos que soy académico, veo tu libro como el que veo un poco una tesis y veo que has tenido que pasar una dificultad muy grande y es que, claro, algunas de las reinas godas no están prácticamente documentadas o es muy complicado acceder a esa información. No es como los reyes godos. Quiero decir, ¿qué desafíos te has encontrado en esta investigación y cuáles han sido las fuentes más valiosas? Si para algunos reyes o algunos episodios históricos de la etapa de los godos hay veces que hay una gran carencia documental, para las reinas mucho más. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde las fuentes documentales, la visión es netamente masculina, netamente masculina. Cuando una mujer aparece en las fuentes históricas, tampoco es casual, es por algo. Es por algo muy, muy especial, muy singular. Por lo tanto, creo que tienes que poner un doble foco. Un doble foco. A ver, mi objetivo con el libro no era hacer una especie como de, lo he dicho varias veces, como de catálogo de mini biografías, una detrás de otra, etcétera. No, porque mi objetivo es que cuando la gente se acercase a este libro, Reinas Godas, pudiese conocer toda la historia de los reyes godos, toda la historia del reino visigodo, toda la historia de los godos, desde sus orígenes en el sur de la actual Suecia hasta el año 711, hasta la mal llamada batalla de Guadalete, sin necesidad de recurrir a otro libro. O sea, si quería recurrir a otro libro es porque quiera ampliar o porque quiera profundizar en el ejército, por ejemplo. Bueno, pues te recomiendo que te vayas a este punto. Entonces, yo lo que he ido haciendo es toda la historia de los godos a través, en este caso, de sus reinas, a través de sus mujeres de poder, a través de sus mujeres más destacadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues que, como indicabas, por un lado, es verdad que tenemos, gracias a Dios, una producción bibliográfica y académica buenísima, tanto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. Los trabajos, como citaba, de García Moreno, los profesores García Moreno, Orlandi, la profesora Valverde Castro, Enar Gallego, Rosa Sanz, etcétera, etcétera, que han hecho trabajos magníficos y maravillosos sobre la mujer y que sin ellos este libro no se podría haber hecho. Por eso en la introducción doy las gracias. Pero cuando vamos a las fuentes documentales de la época, cuando vamos a Miano Marcelino, vamos a Orosio, vamos a Idacio, vamos a Procopio de Cesarea, vamos a Juan de Víclaro, vamos a Isidro de Sevilla o vamos a las actas de los concilios de Toledo, pues ahí la información, como decía, es muy limitada y da mucha rabia, cierto toque de humor y con cariño,
porque tú estás con la fuente antigua de turno y ves cómo vas mencionando el nombre de los reyes, pero se comen a la reina. Pero incluso diciendo que está casado. Hombre, ¿está casado y con quién está casado? ¿Qué te cuesta? Y si estás diciendo el nombre de los hijos de este rey, y vas a hablar de las hijas, di el nombre de las hijas. No digas simplemente princesa sin decir el nombre de ellas. Entonces, bueno, pues daba un poco de rabia. Pero aún así creo que se ha conseguido, en este caso, dar a conocer a todas estas reinas, Gala Placidia, Regnagilda, Malasunta, Goswinta, Bado, Indoara, Égilo, etcétera, etcétera. No solo, en este caso, hablar de ellas y de la historia de los godos, sino también hablar de temáticas muy vinculadas al ámbito femenino, como es la maternidad, como es la sexualidad, como es, en este caso, la cuestión de la herencia a través de la mujer, como es el tema del maltrato, cómo era la cultura de las mujeres, cómo era la religión en las mujeres, leyendas vinculadas al mito de la mujer, etcétera, 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 pero también insertándolo en una visión global de lo que eran las distintas monarquías germánicas de la época, para que se viese también un poco, y así se recoge en el libro, pues como eran las reinas francas, las reinas longobardas, etcétera, etcétera. Te he escuchado muchas veces ser acertadamente crítico con el presentismo, ¿no? Me gustaría saber cómo has intentado, no tú evitar el sesgo cuando hablas de las reinas godas, porque tú no tienes el sesgo, pero cómo has intentado que el lector no caiga en esos sesgos presentistas, porque claro, los roles y las vidas de estas reinas godas, pues evidentemente están en otro momento del tiempo y son muy distintos a lo que se podría entender en la actualidad, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, cuando en una entrevista me han intentado utilizar terminología de patriarcado, machismo, igualdad, o cuestiones hasta incluso que van al ámbito que llamaríamos de woke, como queramos pronunciarlo, yo he dicho, damas y caballeros, es un libro de historia. Goswinta, que es una reina espectacular, y si alguien quiere hacerse una idea de cómo era Goswinta, que piense en Juego de Tronos y que piense en Cersei Lannister, para que nos hagamos una idea del pedazo de mujer que estamos hablando, espectacular, ella seguramente ni se planteaba lo de la igualdad. Porque es lo mismo que si a Goswinta le das esto. Dice, ¿qué es esto? Un iPhone, ¿vale? ¿Qué es un iPhone? Pues claro. Lo mismo aquí, lo mismo. O sea, la cuestión de igualdad es algo que llega después y después de un largo trecho y de un largo camino, gracias a Dios, recorrido para conseguir, en estos tiempos de correr, sí, la igualdad. Pero en esta época no se plantea. Pero el que no se plantee no quiere decir que muchas de estas mujeres tengan un peso y una influencia brutal. Y la historia de España, en términos generales, destaca por tener un lado femenino muy poderoso y muy fascinante. No olvidemos que la primera reina titular de la Edad Media está ligada a la historia de España y es Urraca I, reina de León y de Castilla. Y no olvidemos que la reina más grande de la historia de la humanidad, sin ninguna discusión, Isabel. Y la figura política más importante de la historia de España, por encima de Carlos V, de Felipe II, es la reina, como ya has dicho, Isabel. Y antes de Urraca, antes de Isabel, o antes de Berenguela de Castilla, o de María de Molina, o de la reina Toda, etcétera, etcétera, tuvimos estas otras reinas, porque hay una serie de características que nos da la figura regia de poder que son fundamentales y que trascienden todo esto que estamos comentando. Hay que tener en cuenta que la figura regia femenina en esta época es perpetuadora del linaje. Claro, tú como rey, si quieres tener hijos, necesitas una mujer. Vale, es una perogrullada, pero es que es así. Es así. Si tú quieres tener linaje, porque en esta época lo de tener linaje no es algo accesorio, venga, vamos a tener un hijo. No, no, no. Hay que tener hijos, necesitas casarte y necesitas, en este caso, tener a tu reino. Segundo, son símbolos de prestigio y símbolos de honor. A la reina no se la puede deshonrar, no se la puede faltar el respeto, o a la princesa de turno. No se puede. Y si eso sucede, exige una venganza, porque estamos en un contexto de honor. Y tercero, son fuentes de legitimación en y para el poder. ¿Qué quiere decir? Que una reina podía dar el poder a un hombre a través de un matrimonio. Por eso es tan importante el fenómeno de la reina viuda. La cuestión de la reina viuda se machaca mucho en lo que es la legislación goda, se machaca mucho en las actas de los concilios, es algo que preocupó mucho
en este caso en el reino visigodo de Toledo, y al final la conclusión a la que se llegó es que una reina, en cuanto quedaba viuda, para evitar que cualquier noble pudiese casarse con ella y abrir una nueva vía, en este caso política, entraba al convento. Claro, pues, bueno, pues la reina queda viuda al convento. ¡Pum! No, tío, o sea, esto tienes que focalizarlo, es muy importante a distintos niveles, porque supone que la reina viuda está vista como un problema, porque puede legitimar el poder. Mujer, sinónimo de legitimación en el poder. Pero ojo, los conventos se pegan por tener a reinas viudas. ¿Por qué? Porque va con un montón de patrimonio detrás. Y además es que no va sola, va con todo con todo el cortejo que la va siguiendo, con un montón de siervas, que la sierva no puede decir, me pilla fatalmente, me amonja esta tarde. No, no, si va la reina viuda, tú vas detrás. Por lo tanto, hombre, yo creo que con esta serie de cuestiones y características que son netamente y puramente historia, todo ese presentismo lo coges, lo guardas en tu cajoncito de complejos y aquí vienes a hablar de historia. Claro. Hablas mucho en todas tus obras, ¿no? De mitos y de leyendas y también en Toledo Mágico, que yo escuché mucho sobre esto, ¿no? Y te quería preguntar, pues, ¿cómo han influido estos mitos y leyendas en cómo se recuerda a alguna reina goda o si hay alguna reina, pues, cuya historia real haya sido maquillada, exagerada o distorsionada por algún mito? Pues, de hecho, estoy aquí mirando el libro para decirte, en el capítulo 8, titulado Mujeres más allá del día a día, en este capítulo 8 tenemos dos epígrafes, uno dedicado a las santas, es decir, santas que tienen que ver con la época goda, porque coinciden cronológicamente, como Santa Florentina, que es hermana ni más ni menos que de San Fulgencio, y ojo, San Leandro y San Isidoro, los cuatro hermanos santos de Cartagena, o porque son anteriores, como Santa Eulalia o Santa Leocadia, pero que tienen un gran peso e influencia en época visigoda por el culto que se les profesa. Pero es que el siguiente epígrafe son leyendas con sabor, amor, sangre y castigo. Claro, hay un montón de, hay unas cuantas leyendas que en este caso la figura central es una mujer y una mujer ligada a la época goda. Por ejemplo, está la leyenda del pañuelo ensangrentado, donde la reina Clotilde, que es una princesa franca que se casa con Amalarico, rey godo, sufre una serie de maltratos por parte de Amalarico y para enviar un mensaje de auxilio a sus hermanos, que son reyes francos, ¿qué es lo que coge? Claro, no puede mandar una carta, oye, Amalarico mi marido me está pegando, venid a socorrerme, eso no puede hacerlo porque se intercepta. ¿Qué mensaje le manda? Un pañuelo manchado de sangre. Y eso ya abre la puerta a un nuevo enfrentamiento entre francos y godos. Luego tenemos, por ejemplo, leyendas guión milagro. Leyendas guión milagro donde, por ejemplo, emerge la figura de Santa Leocadia o emerge la figura de Nuestra Señora la Virgen María. O, por ejemplo, sucede en el milagro de la casulla de San Ildefonso, el milagro fundamental de la Archidiócesis de Toledo, donde la Virgen María regala un manto, una casulla a San Ildefonso, que es el arquetipo de arzobispo toledano, además de patrón de la ciudad. O, por ejemplo, la famosa leyenda de la cava Florinda, de Florinda la Cava, una leyenda que nos lleva a la caída del reino visigodo de Toledo. Evidentemente, el reino visigodo de Toledo o cualquier reino, cuando va a caer, genera muchas leyendas, muchos mitos a su alrededor. Como dice un buen amigo académico, la historia hace mitos y los mitos hacen leyendas. O sea, esto que estamos contando no es un rellenito, no, es fundamental, porque tú puedes llegar a la esencia de un territorio, de un país, de un pueblo, a través de sus mitos y leyendas. Luego hay que quitar el grano de la paja, pero es que las leyendas son fundamentales. Bueno, aquí en este caso la leyenda de Florinda es muy interesante, la hija del conde don Julián, que está en la corte de Toledo, que el rey Rodrigo se enamora de ella y que en lugar de cortejarla, movido por la lascivia, profana su cuerpo, la viola. Y Florinda, ¿qué es lo que hace? De nuevo, como la reina Clotilde tiene que mandar un mensaje a su padre para decir lo que ha sucedido, y claro, no puede mandar una carta, ¿y qué es lo que hace? Manda una cesta, y dentro de esa cesta de frutas hay un huevo podrido. Claro, que imagínate cómo llegó esa cesta desde Toledo a Ceuta. La fruta parece que llegaría perfecta, pero el huevo podrido. Entonces el padre, al ver ese huevo podrido, sabe lo que ha pasado, ya ve las puertas de Ceuta para que Tarik pueda embarcar y en este caso llegar al sur de España, invadir el reino, etcétera, etcétera. Todo esto que es puro simbolismo, pero es muy importante, porque una leyenda no se genera porque sí. Hay que entender el valor y el significado que tiene una leyenda. Y si se generan este tipo de leyendas es porque están intentando acercarnos
a la visión que se tenía de ello en una época muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, para mí era, vamos, obligatorio, pues como pasó en el libro de Toledo, que también conoces, que igual que cada capítulo se cerraba con su marco legendario, pues aquí en este libro, en Reinas Godas, tampoco podía faltar la leyenda. Claro. Me atrevería a decir que en lo que es la divulgación histórica no hay un libro de estas características, ¿no? ¿Qué es lo que crees que le va a aportar al lector este libro para hacerle la historia de los godos más accesible? Pues mira, a nivel de lo que es la alta divulgación histórica, creo que no hay un libro de estas características. Sí, evidentemente, como digo, hay trabajos académicos, universitarios, artículos científicos, etcétera, etcétera. Artículos a lo mejor en red de un perfil más corto, más específico, más divulgativo, pero libro como tal, si alguien que me corrija, creo que no. Yo creo que al lector le puede aportar ese conocimiento de la etapa visigoda, la etapa goda en general, porque hablamos reinas godas, tanto visigodas como ostrogodas, de una manera cargada de rigor, pero ojo, también cargada de pasión. Porque muchas veces dicen, no, un historiador no puede ser apasionado, no, un historiador no puede estar orgulloso de su historia. Y, tío, que tú seas un aburrido no es mi problema. Que cómo yo no voy a emocionarme cuando estoy hablando de las reinas godas. O sea, para mí sería un pecado no hacerlo. Otra cosa que esa emoción nuble mi juicio. O sea, reste rigor a mi trabajo. Que intento que no sea así. Procuro que no sea así. Por eso siempre que cada capítulo se abre, en este caso indicando las fuentes principales y la bibliografía fundamental, más allá que al final hay una bibliografía completa y yo creo que muy extensa. Entonces yo creo que no solo le va a permitir conocerlo de esa manera, sino que también se va a dar cuenta, o creo que va a llegar a una conclusión, y es que va a llegar a la conclusión de que la historia es una moneda que tiene, imaginamos, una moneda de 2 euros, un lado masculino y un lado femenino, y que por mucho que te empeñes, no puedes separarlo, sino que van juntos, va de la mano. La historia son mujeres y hombres, hombres y mujeres. Pero en este caso hemos querido focalizar más, poner más la atención en el lado femenino para que se vea cómo en este periodo la mujer también podía jugar un papel fundamental. Claro. Y ese papel fundamental, ¿cómo influyeron las mujeres en estos mecanismos de poder de la sociedad visigoda? Pues es un poco lo que te comentaba, ¿no? Lógicamente hay que distinguir las altas esferas de las bajas esferas, ¿no? No es igual una reina, no es igual una princesa, no es igual una mujer perteneciente a la aristocracia, a la nobleza, que una mujer del vulgo, del pueblo libre, una mujer libre, que una mujer que era sierva y esclava. Claro, lógicamente, al fin y al cabo todo esto luego te lo acaba marcando tu estatus socioeconómico, porque tampoco distinguimos mucho ya a medida que avanza el reino visigodo entre godos e hispanorromanos, porque hay una fusión clarísima y la diferenciación no es por etnia, la diferenciación es por estatus socioeconómico, que al fin y al cabo es prácticamente lo que nos ha pasado siempre. O sea, lo que te marca tu camino, lo que te abre puertas, es esto. Porque además Leovigildo ya en lo que es el último tercio del siglo III va a abolir una ley que ya se consideraba antigua y desfasada, que es la ley que prohibía matrimonios mixtos entre hispanoromanos y godos. Pero es que, claro, dice, una ley a finales del siglo VI que lo prohibía. Pero si es que te vas a Taulfo, que es el segundo rey de la lista de reyes godos, el sucesor de Alarico, y se había casado con una romana, ni más ni menos con Gala Placidia. O sea, una mujer que es que no podía tener más sangre ligada al linaje imperial. O, por ejemplo, Teudis en el siglo VI, en el año 531, se casa con una rica dama hispanorromana, que las fuentes dicen eso, rica dama hispanorromana. Que, joder, ¿y eso que era rica? ¿Por qué no pones un nombre? Bueno, no lo ponen, pero bueno, dicen que era rica dama hispanorromana. Entonces, como te digo, el estatus es lo que te acaba marcando. En este caso, las reinas, lo que comentaba, todo ese peso e influencia que podían tener, no olvidemos que siempre se ha dicho que lo público para el hombre, lo privado para la mujer. Pero claro, lo privado es muy importante. ¿Por qué? Porque en lo privado está, por ejemplo, la crianza de los niños. Y ahí la mujer juega un papel fundamental. Y luego también se dice otra cosa, y es que la ropa sucia hay que lavarla en casa. Y en casa la mujer tenía un peso muy importante, se acaba convirtiendo en la consejera
o la persona que más influía o condicionaba, no siempre, pero sí en muchos casos, en la figura del rey. ¿Qué pasaba con las princesas o con las hijas de los nobles? Pues que participaban en los matrimonios de la época, en muchos casos de princesas francas o princesas godas, que articulan los típicos matrimonios políticos que todos conocemos y que se dan a lo largo de toda la Edad Media o los siglos modernos. ¿Qué hacían las hijas de los nobles o los hijos de los nobles? Se iban a la capital, se iban a Toledo para formarse. Los hijos para formarse y convertirse pues, en buenos gobernantes, condes, duques, etcétera, etcétera. Y las hijas pues, para llegar a ser buenas esposas o de un conde, de un duque, etcétera, etcétera. Y ojo, si ellas también eran nobles, muchas veces podían realizar obras edilicias, podían financiar la construcción de determinados edificios, la fundación de monasterios, llevar obras de labor caritativa, incluso ser personas cultas. Esto es importante. La mujer libre, pues lógicamente ir avanzando con su matrimonio, su vida día a día, con los hijos, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la mujer sierva, pues evidentemente como los siervos y esclavos, a lo que mande el señor o lo que mande la señora. Claro. Sé que de Gala Placidia tienes gran pasión con esta reina. No sé si nos quieres contar algo de alguna reina que te ha fascinado especialmente y por qué. Pues mira, bueno, Gala Placidia y Goswinta son dos reinas de película. Gala Placidia, esposa de Ataulfo, y Goswinta, esposa de Atanagildo y de Leovigildo. Pero yo, cuando me han preguntado, venga, tu reina favorita, y bueno, pues esto es, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Es complicado. Yo me voy a quedar con dos. Por un lado, dos porque hay visigodos y ostrogodos, visigodas y ostrogodas. En el caso visigodo me quedo con la reina Vado. La reina Vado es la esposa de Recaredo. Recaredo tuvo dos intentonas de matrimonio con dos princesas francas, pero no lo consiguió. Y yo creo que al final, después de esos dos intentos fallidos, dijo, mira, se me va a pasar el arroz, me voy a casar con Vado. Con Vado seguramente no sabemos que llevaba ya con ella una relación de concubinato estable. Entonces fue como un proceso lógico, seguramente era la mujer de la que de verdad estaba profundamente enamorada desde hacía tiempo. Yo creo en el amor, ¿vale? Yo creo en el amor, soy una persona romántica, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí había amor y se casó con ella. Pero en verdad lo importante, que esto es bonito, pero a lo mejor no es tan importante, es cuando se da el tercer concilio de Toledo, del año 589, la conversión al catolicismo. Recaredo es el que va a conseguir esa unidad religiosa, que todos los godos dejen el arrianismo por el catolicismo. Las actas del concilio, ese tercer concilio, que es el más importante de todos, tienen que ser firmadas. Y lógicamente el rey las firma. Pero sucede algo que no vuelve a darse en toda la historia del reino visigodo y que no sucede en ningún otro concilio. Y es que la reina también firma las actas del concilio. Y repito, casualmente y curiosamente, el concilio más importante. Y firma ego gloriosa regina. Yo, gloriosa reina. O sea, me parece algo muy simbólico que, como he dicho en alguna otra ocasión, en uno de esos documentos fundacionales que podríamos decir que puede existir de la historia de España, como son las actas del tercer concilio, tengamos Se están calentando los comentarios con esas cosas. Sí, firma de rey y de reina. Y luego, por otro lado, la otra reina es Amalasunta. Es Amalasunta. En este caso es la figura política más importante del reino ostrogodo de Italia. Es hija de Teodorico el Grande. Teodorico el Grande, para quien no le sitúe, es después de Carlomagno, y estas son palabras muy mayores, la figura y después de, dejando a un lado que es el ciclo artúrico, Santo Grial, etcétera, etcétera, es la figura más importante de la poesía épica medieval y del marco legendario europeo. Por lo tanto, su hija, en este caso, sí fue una digna hija de Teodorico el Grande, porque no siempre sucede que los hijos sean, tanto si son hombres o mujeres, dignos sucesores de sus padres. Y Amalasunta, como te digo, es la figura política más importante del reino ostrogodo después de Teodorico el Grande. Hizo un gobierno muy bueno, muy positivo, porque su marido Eutarico murió. O sea, Teodorico el Grande dejó todo dispuesto para que Amalasunta tuviese un buen matrimonio con Eutarico, tuviesen un hijo llamado Atalarico, etcétera, etcétera, pero Eutarico murió. Atalarico, que es el que tenía en este caso que coger las riendas del reino, era un niño, era muy pequeño, y Amalasunta actuó como regente y desde la regencia hizo un gobierno total y absolutamente magnífico, con enemigos tanto dentro como fuera del reino. Entonces, bueno, si me tengo que quedar con alguna de reina goda, me quedo con Vado y con Amalasunta. Pues antes de acabar te voy a hacer dos preguntas así improvisadas, porque escuchándote
se me han ocurrido. Y la primera es muy polémica, ¿eh? Aquí vamos a hacer sangre. ¿Tú qué opinas, como experto que eres en todo esto, de que yo te planteé la idea de que, y esto no es broma, lo he dicho al principio, de que los chavales que están llegando ahora mismo a la universidad, en promedio, no saben lo que son los godos? No si quiénes son, no, que no saben qué ha pasado aquí. O sea, ¿por qué estamos llegando a esto? Vamos a ver, por un lado, me consuelo con dos cuestiones, una negativa y otra positiva. La negativa es que quiero pensar que no es una cuestión a propósito No, específicamente sobre los dos, no sino saben que, en general, claro. claro, Magallanes y Elcano, ¿quién? claro, ese desconocimiento es muy global, es muy global. Sí, es cierto que yo tiendo a fijarme en la cuestión goda, pero también pasa con la cuestión de la reconquista. Sí, No, oye, macho, es que si la reconquista no somos lo que somos, somos hijos de la reconquista. Te muevas como te pongas y punto. Si no te gusta la palabra reconquista, utiliza restauración. Restauración, sí, que restauraban el reino visigodo de Toledo. Punto, ya está. Entonces, bueno, esa es la negativa. La positiva es que cada vez, hay que decirlo, cada vez hay más gente joven, más padres con sus hijos, más chavales de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años que se interesan por su historia. sí. Que están ya empezando, por utilizar un lenguaje más juvenil, a petar con todo lo que está sucediendo y decir, oye, yo quiero saber quién soy, de dónde vengo. Esto es Claro. gracias a gente como vosotros, quiero decir. Muchas gracias, tío. No, pero yo aquí soy muy crítico muchas veces con mis compañeros, ¿no? Con este perfil académico que es súper importante e imprescindible, pero es súper importante el divulgador y esa persona que hace accesible a todo el mundo la historia, porque es que son dos roles fundamentales y sin el divulgador, pues pasan estas cosas, ¿no? Yo también observo una cosa más, por lo que te estaba diciendo de los visigodos, también observo que lo que es la leyenda negra, lo que solemos denominar la leyenda negra y que tú conoces muy bien, la traen como la realidad. Mayoritariamente asumen que la leyenda negra es la realidad histórica de España. Con la leyenda negra todavía se está haciendo mucho y muy bien Mucho a nivel trabajo, sí. de luchar contra ella, pero hay que seguir luchando. Y es que cuando a la gente en verdad le descubres lo que fue el Imperio Español, la monarquía española, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, los primeros Borbones, que también hay leyenda negra con los primeros Borbones, ahí parece un crimen, Felipe V, Fernando VI, son reyes espectaculares, el siglo XVIII es el gran siglo de España en América en general. Ostras, la visión cambia. Es decirle, oye, señores, ¿habéis leído el testamento de Isabel la Católica? ¿No os dais cuenta que ese testamento se dan primeros pasos para los derechos humanos? Cuando ella dice que hay que tratar con dignidad a esos indígenas, a esos indios. Oye, ¿no sabéis que Carlos V, cuando está avanzando la conquista de América, para el asunto? Es el único imperio que se ha parado, se ha detenido en su obra y misión para discutir y debatir si lo que se estaba haciendo era correcto o incorrecto y cómo había que hacerlo. Eso, ¿quién narices lo ha hecho? Valoremos un poquito lo que se gusta. Y luego no olvidemos lo que hoy en día es México, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela. Eso no era de España. No, eso era España. España. Y no eran Eso colonias. no eran colonias. Eran virreinatos, eran provincias, si queremos utilizar esa terminología. Y no son guerras de independencia, son guerras de secesión. Son trozos que se quitan a España. Porque en el siglo XVIII, ciudades como Lima o como Cuzco tienen un nivel de vida y un desarrollo superior al 80% de las ciudades de Europa. Ya quisiera París o Londres en el siglo XVIII tener el nivel de vida y desarrollo que tenían algunas ciudades de Hispanoamérica. Eso hay que dejarlo muy claro. Y que mientras que en Norteamérica se hacían reservas, que aquel que crea la leyenda negra vea vídeos en internet de lo que es una reserva hoy en día de Sioux, Cherokee, Navajos, Arapahoes, etcétera, etcétera, España hacía misiones. Y en la misión el indio se ganaba su vida dignamente. ¿Que se hicieron barrabasadas? Por supuesto, porque somos humanos y somos pecadores. Ahí está, eso es así, pero barrabasadas mayores hacían los aztecas antes de que llegaran los españoles en lo que hoy en día es México, y por eso Cortés consigue vencer, porque todos los pueblos indígenas que estaban hasta el gorro de los aztecas apoyan esos 300 barbudos que llegan allí. Cortés sin los indígenas
no consigue. De hecho, se dice que la conquista de América la hacen los indígenas y esa mal llamada independencia la hacen los criollos con masones, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos las cosas como son. Sí. Y el último comentario que te quería hacer, tú que eres experto en medieval y estas cosas, yo tengo un dicho que siempre le digo a mis chavales y es que cuanto más te acercas a la historia, más difuso se pone esto de buenos y malos. Y siempre les digo, a ver, la historia no lo entienden, porque son ejemplos antiguos los que les digo. Les digo, la historia no es como no es como El Señor de los Anillos, que estaban los orcos que son malos, muy malos, y luego están los demás. No, es como Juego de Tronos. Todos tienen matices, todos tienen justificaciones, no están tan claras las divisiones. Y además hay sangre, porque yo me lo tengo que llevar al siglo XX y tengo que llevarme esto a periodos como la Guerra Civil. Y tengo que decirles, aquí no hay buenos y malos, y no os penséis aquí. ¿Cómo ves este discurso? ¿Me lo compras? A ver, claro, o sea, es muy complicado. O sea, el querer ver la historia en blanco y negro es un problema. La historia tiene una variedad cromática inmensa. No, no te voy a decir infinita, pero casi. O sea, no hay ninguna figura que sea un blanco puro o un negro puro. No. O sea, hay que estar siempre muy abierto al matiz. Por supuesto, si quieres hacer juicios de valor, puedes hacerlos, pero tienes que decir, oye, esto que voy a hacer es un juicio de valor bajo mi punto de vista. Yo te digo, para mí, la historia de España es la mejor, la más bonita del mundo, pero es un juicio de valor que hago. Y el que haga esto no significa que yo esté considerando que la historia de España es mejor, superior, etcétera, etcétera, o esté despreciando a nadie. Bueno, es la que a ti más te gusta, es totalmente Claro, legítimo. o sea, que aquí no se desprecia a nadie. Que tú ames tu historia no significa que estés despreciando al que no forma parte de una manera directa de esa historia. No, no, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Entonces, yo creo que es importante que la gente joven entienda lo que tú bien has dicho, que es todo muy matizable, que todo hay que verlo con un prisma muy grande, muy alejado y desde arriba. La historia no se puede ver así, hay que verla con distancia para entender lo que se hacía muchas veces de una manera en la cual hoy no entendemos, pero en aquella época era como era. Es como pedir perdón a España en la conquista de América. Bueno, entonces, ¿Roma qué tiene que hacer? O sea, yo no voy a ir a Roma, oye, me tenéis, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de Numancia, de Viriato, de las guerras turcántabras? O sea, es que eso es total y completamente absurdo. Yo creo que la mejor manera de que los jóvenes puedan conectar con la historia es conectar con esa parte más épica, con esa parte que tú dices, ostras, ¿y esto lo hizo esta gente? Sean hombres o sean mujeres. O sea, Claro. entender que también como estamos acostumbrados, y esto sucede mucho en institutos, en universidades, a que nos digan que la historia la mueve la masa, la mueve el pueblo, una masa uniforme, por decir, no, no, no. Yo sí algo que tengo muy claro es que la historia la mueven grandes hombres y grandes mujeres que en un momento determinado deciden dar un paso al frente y marcar la historia. Por eso son nombres que han grabado la historia. Si Julio César no decide cruzar el Rubicón, la historia no es igual. Si Isabel la Católica no decide apoyar a Colón, la historia no es igual. Si Madame Curie no hizo los trabajos científicos que hizo, la historia no es igual. Si Lenin no hizo lo que hizo por la Revolución Rusa, la historia no es igual. Entonces la historia tiene nombres propios, por mucho que nos empecinemos en querer borrar los nombres para verlo todo igual. No, 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 no. Si es que es bueno que haya gente que destaque porque puede servir de fuente de inspiración. Y eso es muy bueno, es positivo, tener un horizonte. En este caso yo creo que qué mayor inspiración podemos tener las españolas y españoles del siglo XXI que decir, somos dígenos herederos de una historia preciosa y fascinante, de la cual, cómo no me he sentido orgulloso cuando paseo por Toledo, cuando paseo por Madrid, cuando paseo por Sevilla, cuando paseo por Valencia, Barcelona, Bilbao o Santiago de Compostela, Copón. Claro que sí. Oye, y para acabar, me gustaría que nos contaras un poco esto del Círculo Recaredo, que por cierto la elección de Recaredo no es un nombre casual. No, ¿Esto qué es? Porque te he pues escuchado por mira, ahí contarlo. sí, 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 sí. Es un proyecto que tenemos mi frater Gonzalo Rodríguez y yo, un servidor, en el cual todo lo que hacíamos en Madrid hasta ahora lo vamos a incluir ahora a través de esta plataforma. Es decir, está todo ya reconfigurándose, etcétera, etcétera. Lo que dan las visitas formativas, hablamos de visitas formativas porque no son visitas turísticas, son visitas en formación de historia de España, al Museo Arqueológico Nacional, para mí uno de mis lugares favoritos del mundo. O sea,
poder explicar a 20 centímetros de la Dama de Elche o el Tesoro de Guarrazar, ostras, lo tienes que hacer muy mal para que la gente no se flipe contigo, vamos a decirlo. La ruta formativa que hacemos en Madrid, llamada Madrid, Villa y Corte, la historia de España básicamente a través de Madrid, también Alcalá de Henares, ahí hacemos la historia de España a través de Alcalá de Henares. Luego vamos a partir de otoño a empezar con clases, cursos, jornadas, etcétera. ¿Por qué? Por eso que hablábamos antes, porque hemos detectado que hay un anhelo. La gente quiere seguir conociendo más de su historia y que se lo cuenten, bueno, pues de la manera especial y singular que hacemos nosotros. No sé si mejor o peor, pero por lo menos especial y singular creo que es. Entonces, vamos a intentar cubrir todo ese espectro también con este tipo de actividades formativas. Vamos a ir dando conferencias, clases, cada vez tenemos la oportunidad de ir a más universidades o centros de estudios a colaborar, a dar charlas, conferencias, etcétera. Seguiremos con nuestros libros, con nuestras publicaciones, seguiremos haciendo colaboraciones con medios de comunicación como el diario ABC y ahora también dentro de lo que es Círculo Recaredo hemos sacado un proyecto muy interesante llamado Historia, Mito y Tradición con la famosa agencia Halcón Viajes, en el cual estamos recorriendo toda la piel de toro o buena parte de la piel de toro desde Asturias hacia abajo, siguiendo los caminos de la Reconquista. Hemos dividido la Reconquista en 4 partes. En este caso hemos sacado ya 2. Una primera parte que es el alba de la Reconquista, Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo y León. Y luego una segunda parte que estrenamos ahora en otoño, que es la carga de los 3 reyes. Alarcos, Calatrava la Nueva, Almagro, Navas de Tolosa y Consuegra. Y es en este caso, muchas de las cosas que contamos en libros o que contamos en conferencias o en podcast, pues en lugar de hablar de Pelayo aquí, pues lo hacemos en Covadonga. En lugar de hablar de la repoblación de La Mancha, pues lo hacemos en Calatrava. Entonces, claro, pues es muy, muy especial. Y estos viajes, sobre todo, no son viajes en masa, 50 personas, son viajes muy restringidos, de 30 plazas, son viajes de autor, viajes de inversión histórica, donde se busca que el grupo haga hermandad, donde la gente se sienta a gusto de poder charlar, tomarnos todos algo, comentar, porque además nosotros lo que hacemos, no vamos a Oviedo y nos ponemos ahí a explicar, allí tenemos gente que nos hace explicaciones magníficas, etcétera, nosotros vamos aportando, comentando, pero la parte que más le gusta a la gente es que siempre, cada día en estos viajes, al terminar la jornada, en el hotel tenemos una sala reservada solo para nosotros, donde Gonzalo y yo damos una conferencia con mesa redonda. Solo para los estudiantes. Entonces, claro, eso a la gente, pues, hemos detectado que le mola mucho, ¿no? Porque estás casi en familia, solo falta la chimenea, el fuego sagrado, pero bueno, tú estás ahí escuchándonos. Si quieres estar con un café, estás con un café. Si quieres estar con un gin tonic, estás con un gin tonic. Y bueno, la verdad que se genera un ambiente muy bueno, muy divertido y muy joder de nuestra historia. Y nada, y recomendar también a la gente, aparte de tu último libro, Reinas Godas, también, siempre lo digo, yo a ti te conocí porque fui a Toledo y en Toledo dije, oye, yo quiero una ruta de estas guiadas y descubrí Toledo mágico, o sea, así sin conocer nada, ¿no? Y es muy divertido, o sea, la verdad es que lo hacéis muy divertido. Yo Muchas estuve gracias. con un compañero tuyo jovencito, no sé si sabrás quién es, y la verdad es que disfruté mucho. Hice la ruta nocturna, no sé si tenéis varias. Y Bueno, pensé, ahora en verano estamos con las nocturnas. Hay alguna diurna, pero sobre todo claro. nocturnas, porque ya sabemos que Toledo, se dice que en Toledo tenemos 9 meses de invierno y 3 de infierno, y ahora estamos con el infierno a tope. Entonces procuramos salir a las 9, 9 y media, un poco que haya bajado el calor y poder disfrutar, porque además la ciudad se queda muy, muy tranquila y da gusto pasar con el casco histórico, que hay muy poquita gente porque muchos toledanos han ido de vacaciones o porque en verdad la temporada gorda de mucho jaleo en Toledo empieza más a finales de agosto. Desde ahí todo lo que es el otoño, que es mi época favorita del año y que es muy agradable venir a Toledo y se pone hasta arriba. Pero bueno, nosotros hay distintos horarios según la época del año, tanto lo que es Toledo, Madrid, los viajes, los libros, si quieren buscarme en Facebook, Instagram o esa cosa llamada Twitter, X o como sea, Daniel Gómez Aragonés, que yo estaré encantado de darles la chapa con lo que sea menester. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Y bueno, en la Universidad de Alicante tenéis casa cuando queráis, ¿eh? Pues muchísimas bienvenidos. Gracias. Pues que sepas que un montón de gente de Alicante, de la provincia, viene a nuestras rutas. De hecho, ayer tuve a gente de Villena, he tenido a gente de Elda, y lo que coincide un montón de gente de la provincia de Alicante, que siempre no lo comentan porque es un tema que tratamos, es la cuestión de la hechicería y los curanderos. La provincia de Alicante es una de las provincias de España con la cuestión de la hechicería, curandería, con más fuerza. Es alucinante. Es que todo pues el mundo
pues te lo dice. O sea, míralo mínimamente y habla con gente a lo mejor que sea, claro, todo esto a medida que avanza el tiempo se va perdiendo, pero te lo dicen, gente de Elda, gente de Villena, etcétera, que lo del tema de los curanderos, ¡guau! O sea, te cuentan cada cosa con un valor antropológico y sociológico que es alucinante. Yo lo digo, claro, digo, o sea, si te mola el ámbito de la heterodoxia, hechicería, curanderos, tienes que ir a Alicante, aparte, lógicamente, porque Alicante ya, playas y todo eso, el Museo Arqueológico de Alicante es El top, Marc, es claro. top, es top. Y luego, aparte, creo que por ahí hay un tipo que se llama Borja, que es un crack. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer, cuidaros mucho. Fuerza y honor.